Hola, ¿cómo están? Bueno, les mandamos un abrazo a todos los que están conectados. Hoy es el Día de la Madre, así que les mandamos un abrazo gigante para todas las madres que están participando por este medio, y un abrazo para todas las mamás presentes en este lugar. Recién hubo un aplauso para todas las madres, así que lo celebramos y celebramos la asignación que Dios le dio a cada madre en el diseño eterno, en su propio hijo, ¿no? Hoy quiero compartir algo que, como siempre decimos, todo lo que compartimos es algo que Dios viene modelando, ¿no? Y esto de responder a las señales de vida, ¿no?, que Dios produce en su cuerpo. Y me pareció que era importante, súper importante, de acuerdo a varias cosas que nos fueron pasando en este tiempo, insistir en un concepto. Una de las expresiones más ajustadas en relación a las traducciones en todos los diccionarios griegos, cada vez que las escrituras nombran la palabra esperanza, los diccionarios griegos, en realidad casi en el 100% de los casos, utilizan la palabra expectativa. Y cuando uno va a la profundidad de las expresiones de estas palabras, tiene una razón de ser. Y me gustaría hablar de eso, porque tiene un significado enorme en la forma en que la vida de Dios se expresa en nosotros, en ese nuevo hombre, ¿no? Pero para eso, una de las cosas importantes que tenemos que entender es qué significa fe, ¿no? ¿Qué es fe? Eso es algo que venimos trabajando y que venimos viendo, pero siempre hay que insistir y avanzar y profundizar en estas verdades eternas, porque siempre estamos lidiando entre dos mentes, ¿no?, que intentan gobernar. Así que lo primero que tenemos que ver en relación a esto es que la fe no es creencia y la creencia no es fe. Son dos cosas completamente diferentes. La creencia es algo que se produce en la mente del hombre, pero la fe proviene de la mente de Dios. Es la mente de Cristo revelándonos un hecho consumado. No es algo que yo crea y esté convencido y seguro en mi propia mente de que algo va a ocurrir. Y tal vez me relacione con una experiencia como esa, ¿no? Yo estoy seguro y veo a alguien o a un hermano y le digo, quédate tranquilo, todo va a estar bien. Y tenemos la expectativa o la esperanza de que las cosas funcionen bien y tal vez andan bien. Pero lo que tenemos que entender claramente, que la creencia no es fe. No es fe. La fe es un obrar divino, es la mente de Dios operando en nosotros, revelándonos un hecho consumado que podemos ver. Los antiguos dicen, por la fe pudieron ver e identificaron la promesa desde lejos. Lo vieron. Cuando nosotros vemos, no estamos esperando específicamente. Tenemos la expectativa de que esa realidad sea manifestada, porque la estamos viendo, porque es un hecho consumado, es algo ya realizado por Dios, terminado por la obra completa de Cristo, que nos está siendo revelada para que esto sea puesto de manifiesto. Claro, son cosas bien distintas. La fe es Dios revelando a nuestro corazón lo que Él ve. Eso quiere decir que es un obrar
completamente divino, ¿no? Que nos permite participar de su perspectiva. Para que lo podamos ver de manera sencilla, la fe viene de Dios y la creencia viene del hombre. Es un obrar humano. La fe es un obrar espiritual eterno que es otorgado por Dios en su Hijo. Es fruto de todo lo que estamos y habitamos en Él. Eso es bien diferente, porque la única manera de que la fe, tenga un incremento en nuestra vida es precisamente con el incremento de la vida del Hijo en nosotros. No es un esfuerzo, no es, estoy convencido de que esto va a ser o que Dios lo va a hacer, sino, no. Es algo que nosotros no podemos generar, porque es 100% un obrar divino. Si hay un aumento de la vida del Hijo, hay un aumento de la fe. El Espíritu nos permite ver y expresamos lo que estamos viendo, ¿no? Eso es lo que las Escrituras llaman caminar por fe. Tal vez hay muchas cosas que nosotros elegimos creer y que están bien porque están en la Biblia, ¿no? Y caminamos conformes a esas verdades. Pero no necesariamente eso es fe. Yo estoy creyendo lo que dicen las Escrituras, pero no necesariamente eso es fe. La fe es un obrar divino, ¿no? Esta semana estaba hablando con un pastor y me decía, pero si entonces Dios es quien produce un obrar divino, ¿qué hacemos nosotros? Nos sentamos en un sillón y esperamos que Dios lo haga. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque parece ser que Dios tiene que estar arrojando luz permanentemente sobre algo que está en la base de lo que nosotros entendemos por evangelio, ¿no? Pero necesitamos sí o sí claramente avanzar en esta verdad. La iglesia es un obrar divino y todo lo que Dios llama iglesia, ¿saben qué es? Su propio Hijo. Qué tremendo, ¿no? Dios ya no se expresa por reglas y leyes. Pero déjenme avanzar con esto. Hebreos 12, versículo 2, dice, Jesús es el autor y consumador de la fe. Por la fe puedo ver la perspectiva de Dios y obrar conforme. Saber que hay un obrar que está siendo efectivo por medio de esta obra que ya fue consumada en la cruz. Que el obrar proviene de una nueva creación. Una creación creada en Cristo Jesús. Que se está expresando y que se está manifestando. Pero otra cosa, ya ocurrió en Cristo. Eso es tremendo. Es la expectativa de algo que ya fue consumado en Cristo. ¿Por qué quiero avanzar en esto? Porque es necesario que lo veamos con claridad y que podamos en la vida articular con esta realidad, ¿no? Recuerden que nosotros hacemos cosas que entendemos que están bien y de hecho son bíblicas, ¿no? Pero no pueden provenir de la fe si no están definidas por el pacto, si no están definidas en Cristo, si no están definidas por aquel que es la palabra, ¿no? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. No hay una fe en un estado de consumación a menos que sea en Cristo. No es abstracto lo que estoy diciendo, es un hecho real. Es lo único que Dios llama real, ¿no? Por eso necesitamos avanzar en esto. Nosotros solemos tratar de definir
las realidades espirituales a través de las mismas facultades que nosotros utilizamos para resolver realidades naturales. Lo queremos entender con nuestra propia mente. Y ahí es donde encontramos la mayor dificultad y tal vez llevamos estas situaciones a un ámbito de debate, ¿no? Nada de lo que forma parte de una creencia en nuestra vida puede atravesar la cruz. Nada. Lo que atravesó la cruz es un hecho concreto, ¿no? Es el Hijo de Dios manifestado en cada una de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Las mayores decepciones que sufren los hijos de Dios, mayormente en el avance de lo que nosotros creemos entender como la vida del cristiano, son precisamente las expectativas que nosotros tenemos acerca de situaciones imaginarias que se crean en nuestra mente, ¿no? Que tienen que ocurrir. Y necesitamos nosotros saber que no es a través del esfuerzo, que no es a través de un positivismo, ¿no? Sino por el poder de lo que Dios ya previamente nos concedió en su Hijo. La fe está en todos aquellos que están en Cristo, porque la fe está en un estado de consumación en la persona de su Hijo. No podemos sustituirla, ¿no? Y llamarle a eso fe. Necesitamos de sobrar. El punto es este. Si yo planto una semilla de un determinado árbol, ¿verdad? De una determinada planta, yo ya estoy viendo que la vida ha sido manifestada. Ese es un árbol frutal, ¿verdad? ¿Cuál sería mi expectativa sobre esa vida que ya está siendo manifestada? Que en un tiempo yo voy a ver los frutos. Pero porque previamente hubo una semilla que cayó en tierra y que murió. Y ahora se manifestó una vida que en la medida que vaya madurando va a dar fruto. Es mucho más que esperar algo, es un hecho concreto. La vida, si está la vida, el fruto va a llegar. ¿No? Ahora, cuando uno está hablando de la manifestación de una vida, uno dice, ¿en qué Dios tiene expectativa? ¿Dónde está la expectativa de Dios? Que la refleja, o sea, la mente de Dios revelando aquello que Él espera de cada uno de sus hijos. ¿Dónde está toda la expectativa de Dios? Está en la nueva creación. ¿Qué es la nueva creación? Es Cristo. Cristo es el nuevo hombre. Dios no hace absolutamente nada fuera de ese hombre. Todo lo que Dios hace, toda la expectativa que Dios tiene, está en ese hombre. Dios no se complace, no se deleita en otra cosa que no sea en ese hombre. Esa nueva creación que es Cristo. La iglesia. Cristo fue dado por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí, en ese hombre, está el todo de Dios. Por lo tanto, no es una expectativa de que ese hombre, si va a ser o no va a ser. No. En sí mismo porta todo lo que Dios ama, anhela, se deleita y se complace. Entonces, ¿cómo es el obrar de Dios en este tiempo? O sea, ¿cómo es que Dios está en marcha? Si la obra ya está completa, si la obra ya fue consumada. ¿Qué es Dios está en marcha? ¿No? Bueno, todo el obrar de Dios, pero todo el obrar de Dios
por completo está en revelar a ese hombre, a esa nueva creación. En ese hombre hay un obrar divino. Ese hombre produce un obrar. Y es lo único que Dios llama buenas obras. ¿No? O sea que el Espíritu Santo nos está queriendo revelar ese hombre que produce un obrar y está queriendo formar la imagen de ese hombre en cada uno de nosotros. Dios está trayendo esa obra consumada para que sea manifestada en nuestras vidas. Algo que ya fue hecho, algo que ya fue consumado en la eternidad de Dios para que sea puesto de manifiesto. Eso es lo que Dios llama fe. Y estamos seguros, convencidos, ¿no? Es la convicción, es la certeza de aquello que el hombre no puede ver, pero que ya fue revelado en la mente de Dios, en la mente de Cristo, a todos los que están en Él. ¿Amén? ¿Qué es en definitiva ese hombre nuevo, no? En ese hombre nuevo no fue dado Cristo por cabeza. Su mente, su corazón, su naturaleza, para que nosotros expresemos absolutamente por completo todo lo que Él es en nosotros conforme a esa vida y a ese obrar. Nosotros fuimos escogidos para darle expresión a esa mente, a esa vida, a esa naturaleza que es Cristo en nosotros. Y Pablo dice algo así como, muchachos, la salvación no es el fin. La salvación es el medio que nos devolvió al propósito por el cual fuimos creados. Así que ahora, exprésenlo. ¿Cómo? Sí, la expectativa ahora que tienen todo es que la expresen. No es que estamos esperando, no, es un hecho concreto. La expectativa está puesta, es que estamos completos en Él. Ahora que tenemos la vida, denla a conocer. ¿Y cómo es ese obrar divino? Bueno, quiero profundizar algo de esto, si ustedes me permiten. La iglesia es Cristo viviendo y expresándose en sus muchos miembros. ¿Recuerdan? 2 Corintios 5:15 dice rápidamente, Él por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que está diciendo, ya el hombre no es el centro, ya no viven para sí. ¿Quién es el centro? Aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que fuimos escogidos y diseñados para expresarnos, funcionar como miembros que le dan expresión a su mente, naturaleza y voluntad. No es ya lo que Dios puede hacer por mí, sino lo que Dios ya hizo para que yo pueda vivir y expresarme en ese propósito. Hace algunos domingos hablamos de creados para buenas obras, ¿no? Y quisiera rápidamente recordar algunos mínimos conceptos. Una de las cosas que dijimos fue la gracia no es decir ahora que Jesús murió por mí, ahora yo puedo vivir. No es eso lo que o puedo vivir mi vida, ¿no? No es eso lo que el Evangelio está diciendo. Lo que el Evangelio está diciendo, ahora que Dios me colocó en Él y yo soy miembro de su cuerpo, ahora Cristo es mi vida, ¿no? Eso es lo que está diciendo la expresión apostólica, es Cristo, nuestra vida, ¿no? Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifiesta, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Ahora Él puede ser nuestra vida, porque Él murió y resucitó, venció la muerte y somos devueltos a esa vida de la que habíamos sido destituidos. O sea que la gracia no es la libertad de vivir nuestras vidas con la aprobación de Dios, no, nada de eso, sino que es Cristo, nuestra vida. Nos hizo uno con Él.
y la vida que portamos es su vida, ¿no? Cuando hablamos de obrar divino, claro, dice que no hay nada de nosotros en esto, ¿no? Sino que es todo gracia, todo por completo es un obrar de Dios. Que nada proviene de nuestras obras para que nadie se gloríe. Todas esas obras provienen de la nueva creación, de aquello que fue creado nuevo en Cristo Jesús. Pero yo, claro, tengo que entender que lo que fue creado nuevo es un hombre corporativo, ¿no? Yo soy miembro de ese hombre. Y la plenitud de vida está en ese hombre. Por lo tanto, nada se va a expresar ahora en forma de mera acción. Es ese hombre quien se está expresando. Sino que se va a expresar en forma de fruto. ¿No? Y dijimos la vez pasada, no hay nada que Dios llame buenas obras a menos que sean sus obras. O sea, las obras de ese hombre nuevo. Esa nueva creación que es Cristo en nosotros. Esas son las obras que Dios preparó de antemano. Recuerden que dijimos, alguno puede pensar que cuando Dios habla de las obras que Dios creó de antemano, es una lista de obras que nosotros tenemos que hacer, que Dios las pensó en la eternidad y que yo tengo que descubrirlas para poder llevarlas a cabo. No es eso. No es eso. Es expresar aquellas obras que Dios pensó de antemano en Cristo. Es todo lo que Dios obra en su propio Hijo. En esa nueva creación que es desde tiempos eternos. Ese misterio que estuvo oculto de tiempos eternos es Cristo en nosotros. La nueva creación. La iglesia. La unión de Cristo con la iglesia es antes de que todo fuera creado. Esa creación, fuimos creados para esa creación, para expresar su obrar. El ojo natural solo puede ver la actividad, ¿no? La actividad natural por fuera de las personas, ¿no? Cuando uno ve una persona que está obrando, puede ver simplemente por fuera. Lo que no puede ver es el corazón, la motivación, ¿no? La fuente de por qué esa persona está obrando en la manera en que está obrando. Por eso es tan peligrosa la imagen del motivador, sobre todo en la iglesia, ¿no? Porque piensen ustedes, si tenemos un grupo de gente carnal y yo los motivo, ¿no es cierto?, a obrar, ¿qué obrar vamos a tener? Carne, ¿verdad? Es por eso que tenemos que entender que es Dios quien tiene que producir ese obrar, la fuente, es Él. Si la fuente es Él, el obrar es eterno, el obrar es divino, expresa las buenas obras. ¿No? Él es el motivador, ¿no? Él produce el deseo, el anhelo por ese obrar, por la voluntad de Dios, ¿no? Ese obrar que, escuchen bien, no nos permite estar ociosos. La vida fluye, la vida avanza y crece y da fruto y no se puede detener. No te permite estar ocioso. Pablo dice, me es impuesta necesidad predicar el Evangelio, ¿no? Y no está hablando solamente de un mensaje, está hablando de predicar el Evangelio, dar a conocer aquel que es el Evangelio, Cristo, en palabras y obras, en la expresión de un obrar divino. No lo puedo evitar, lo necesito. No puedo vivir sin esto, sin darlo a conocer, ¿no? No nos permite estar ociosos. Expresa ese obrar. Desde la perspectiva de Dios, una obra se puede considerar buena solo cuando no es de ni para el hombre adámico.
sino que proviene de Él y vuelve hacia Él para su propia gloria, ¿no? Como el supremo bien para lo cual fuimos creados. Ustedes recuerden esto, siempre lo que Dios llama obrar se mide por la fuente, vida y propósito. La fuente, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene este obrar? Nunca midamos por el efecto natural que producen las personas o en el mundo. Debemos conocer la fuente, de dónde proviene ese obrar, ¿no? Las buenas obras tampoco son las obras de la ley. Sí. Eso es bien importante entenderlo. La ley era solo un patrón natural de una persona espiritual y eterna. Cuando se encuentra con los fariseos, le hablan de la ley, de los mandamientos. Y él les dice, yo se los di, yo lo escribí, soy yo. Esos mandamientos hablan de mí. Si lo entienden, más o menos, se lo explico de esta manera, miren. Hoy que es el Día de la Madre, ¿no? Una mamá, digan quién no vivió esta experiencia, ¿no? Entonces una mamá se va a hacer un mandado y ¿qué dice? Ordenen la pieza, ¿no? Cuando venga tiene que estar todo ordenado. Y los hijos ahora tienen una ley, una regla dada por la madre. Pero esa regla no es la madre. ¿Pero quién la dio? La madre. O sea que eso habla de ella, la referencia, pero no es ella. ¿Qué hijo que ama a su madre preferiría esa regla antes que la madre? Ahora yo estoy acá, dijo Jesús. Y ustedes quieren ir a las reglas y a las leyes. Moisés les había dado un día de reposo, pero nunca hubo reposo en Israel, hasta que vino Cristo. Y dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Ese día hablaba de Cristo, hablaba, señalaba el verdadero descanso, que iba a venir. Sin embargo, todavía hasta nuestros días hay gente que guarda el día de reposo, ¿no? Ignorando que el reposo ya vino, ¿no? Pero corremos permanentemente el riesgo de convertir esta vida en reglas. Bueno, pero Dios dijo que hay que predicar. Sí, claro, pero lo que tenemos que entender es la fuente. Una persona que no es cristiana puede hablar de Jesús, claro que puede hacerlo, pero no puede expresar la vida. Y no hay evangelio si no se expresa la persona que es el evangelio. No es un mensaje el evangelio, es una persona. Es una vida que expresa un obrar divino. No es lo mismo. Yo quiero ver con ustedes algunos versículos así, medio rápido, para ver lo que Dios dice acerca un poco de esto, si les parece bien. ¿Vamos bien o lo dejamos para otro día? Vamos bien. Bueno. Los apóstoles dicen que las buenas obras son las que ya han sido hechas en Dios. Hebreos 13:20 dice esto: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre ¿de quién? Del pacto eterno. ¿Recuerdan cuál es el pacto eterno, no? El pacto eterno es el del Padre con el Hijo. No es un pacto de Dios hecho con los hombres. Todos los pactos hechos con el hombre tienen principio y tienen fin. Pero el pacto del Padre con el Hijo es eterno. ¿Y saben cuál es ese pacto? Se lo digo. Es la nueva creación. El pacto eterno, el motivo por el cual fuimos creados, el misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, es Cristo en nosotros. Es la nueva creación, es el nuevo hombre.
Verso 21 dice, os haga aptos en toda buena obra para hacer, ¿qué? Su voluntad. O sea que en este nuevo hombre hay un poder que nos hace aptos para expresar su voluntad. ¿Qué es lo que decía Dios a través del profeta Isaías? Que iba a prosperar en el Hijo de Dios, que iba a prosperar su voluntad. Es lo único que hace. Es lo único que se goza, es lo único que se deleita. El deleite eterno está en la voluntad gobernante del Padre. Nos hace aptos para ese propósito. El nuevo hombre, la nueva creación, obrando Él en nosotros lo que es ¿qué? Agradable delante de Él. Lo vuelvo a decir. ¿Quién es el que está obrando? Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Cómo? ¿Quién produce el obrar que es agradable delante de Dios? Dios mismo. ¿Y cómo lo hace? Mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, el escritor de Hebreos está diciendo, Dios está obrando en mí aquello que es agradable delante de Él. Todo gracia. Dios lo hace, Dios lo recibe. Es tremendo. Pero por algo, la antigua creación entra en un permanente conflicto con este obrar divino. Y el Evangelio y el Espíritu de Dios, formando a Cristo en nosotros, está diciendo, no te muevas solo porque creas que puedas hacerlo. Eso es reconocer que hay una fuente de vida en nosotros, que se está expresando, que no nos deja estar ociosos y que no debe ser reemplazada, sustituida por un obrar humano. Segunda Tesalonicenses 1:11 dice, miren cómo arranca, dice, con este fin, así arranca, diciendo, con este fin, también nosotros oramos por ustedes, para que nuestro Dios os considere digno de vuestro llamamiento y que, ¿quién lo hace? Y Él cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Es Dios quien cumple todo propósito de bondad con poder en nosotros para su propia gloria. Qué tremendo, ¿no? Juan 3, verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el Señor dice, miren, es permaneciendo. Es permaneciendo. Cristo es la palabra. Y cuando dice, cuando ustedes permanecen en mi palabra, o sea, cuando permanecen en mi vida, cuando permanecen en mí, llevan fruto. Llevan fruto. O sea, expresan un obrar divino. Expresan Dios. Ahora, ¿no? Que hemos visto claramente el fracaso del hombre adámico y el hecho de que las buenas obras son las obras de Dios en nosotros, surge esta pregunta. ¿Por qué los apóstoles hablan acerca de nuestra conducta? Si es Dios quien produce el obrar divino. ¿Por qué dice hagan? ¿Por qué dice anden? ¿No? Ese es un punto clave que tiene que ser visto. Los apóstoles, ellos simplemente escribieron lo que estaban viendo, ¿no? Y decían, en relación a la revelación de Cristo como la palabra, aquellos que estaban viendo por el Espíritu, decían, hablaban de dos conceptos, vístanse y despójense, ¿no? Eso es precisamente cómo nos
vestimos de los atributos eternos y nos desvestimos de un obrar del hombre adámico, de la carne, del hombre muerto en sus delitos y pecados. Y Pablo nos da una lista de conductas de las que deben desaparecer en nuestra vida, de las que deben desvanecerse. Si ustedes sacan un árbol de raíz, ¿qué van a esperar? Que la vida de ese árbol vaya desvaneciéndose, ¿no? Y si plantan una semilla, ¿cuál es la expectativa que tienen? Que esa vida vaya en crecimiento. Entonces les está diciendo, si ustedes nacieron de nuevo, la raíz del hombre adámico fue arrancada, fue sacada de raíz. ¿Cuál es la expectativa? Es que se vaya desvaneciendo. Despójense, desvístanse de este obrar. ¿Y cuál es la expectativa de la buena semilla? Es vístanse. Que esto crezca en ustedes. Ustedes tienen que ser revestidos por esta vida. De manera que todo aquel que lo vean repleto de vida, repleto de fruto. Por eso la expresión de Pablo es más el fruto. Más el fruto del Espíritu es... Lo más importante de comprender es que estas listas siempre tienen un fundamento. Siempre. La obra terminada de la cruz. Es la realidad consumada en la cruz del Calvario, en la resurrección de Cristo. Ese es el fundamento. Y no hay otro. Y no se le puede agregar ni quitar nada. Porque ya fue puesto. Ese es el fundamento. Por eso, nada está sustentado en nuestro obrar ni en nuestra imaginación, solo en la obra consumada de Cristo en la cruz. Es el fundamento en donde es la roca, en donde toda la iglesia, la edificación divina, este nuevo hombre, esta nueva creación, va cobrando dimensión, va creciendo, hasta la medida del varón perfecto, ¿no? Pablo pasa mucho tiempo en las cartas enseñándonos qué es real en Cristo, qué no es imaginación, ¿no? Y dice, es todo lo que fue consumado en la cruz, en la persona de Jesucristo. Por eso Pablo puede esperar en todos los que están en Cristo el efecto que se menciona, ¿no? Vístanse. ¿Por qué? Porque ya lo tienen. O sea, no tienen que hacer nada para lograrlo, ya lo tienen. Ahora, vístanse. Toda la expectativa está puesto en que no tienen que hacer nada, solo darlo a conocer. Vístanse. Todo es gracia. La obra ya está completa. Así que cuando un hijo de Dios en Cristo empieza a aprender a Cristo como su vida, como nuestra vida, no como creencia, sino como nuestra vida, el efecto es que se despojen precisamente de lo que ya fue eliminado en la cruz y se vistan de lo que Dios ya ha consumado en la persona de su Hijo. Todas las listas apostólicas tienen como fundamento la obra de la cruz. Es un hecho consumado. La fe nos permite ver, la mente de Dios, la mente de Cristo nos permite ver el hecho consumado para darlo a conocer. Vístanse de esta realidad. Eso es fe. Eso es fe. Andamos por fe.
Es un obrar divino. Por ejemplo, Efesios 4:22 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, despójense del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y sean renovados en el espíritu de su mente. Es la mente de Dios que nos permite ver para ser renovados conforme a esta realidad, y vístanse del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Y unos versículos más adelante, Pablo empieza con una lista de conductas diciendo, en Efesios 4:31, dice, sea quitada de ustedes, desvístanse, porque eso pertenece a una naturaleza que ya fue arrancada, quitada en la cruz del Calvario. Quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y sean más bien, o vístanse más bien, de amabilidad. Sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. ¿De qué manera se perdonan? Como Cristo, ¿no? Así como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Por qué? Porque eso ya está en ustedes. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque ya está en nosotros. Dios te está pidiendo lo que primeramente te dio. No era para que ellos hagan su mayor esfuerzo, tratando de eliminar aquellas cosas. Estás dándole una lista de acciones. Una lista de acciones que se expresan en forma de fruto. ¿Y por qué se expresan en forma de fruto? Porque están en un árbol que da ese tipo de fruto. Debe desaparecer todo aquello que pertenece a la raíz que ya fue arrancada, porque no está en la realidad de Cristo. Estas conductas, amados, comienzan a desaparecer en nuestros corazones, porque ahora estamos viendo y estamos entendiendo por el Espíritu la obra de Dios en la cruz del Calvario. Cuando le vemos, ellos, los antiguos, le vieron y lo identificaron desde lejos, lo vieron, por la fe lo vieron. Lo estamos viendo. Los apóstoles hablaban de lo que estaban viendo, amados. No podemos nosotros expresarnos de otra manera que no sea en lo que estamos viendo por la fe, por el Espíritu. Dios a eso le dice caminar por fe. Colosenses 3:9 dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Entienden eso? Cuando el hombre viejo fue desechado, ¿qué fue también desechado? Sus malos hábitos. Verso 10, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¿Hacia dónde? Al verdadero conocimiento. ¿Cómo esto ocurre? En relación a lo que estamos conociendo y viendo del nuevo hombre, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Insistimos, no es una cuestión de entrenar la carne para que se comporte de una manera diferente, ¿no? Los malos hábitos son un subproducto de una naturaleza que fue eliminada en la cruz. Voy tratando de terminar. Gálatas 5:24 dice esto, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo digo de otra manera. Si acá está diciendo que los que son de Cristo son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, quiere decir que los que no han crucificado la carne con sus pasiones y deseos no son de Cristo. Estamos hablando de alguien que ya porta la naturaleza, que está en Cristo. Si está en Cristo, eso ya fue crucificado. Está en el pasado. ¿Cuál es nuestra realidad? Verso 25, si vivimos por el Espíritu, entonces vamos, andemos por el Espíritu. Está diciendo, si ya lo tienen, denlo a conocer. Ahora que vivís, andá por el Espíritu. Amén. Eso están diciendo los apóstoles. Recuerden, una vez hablamos nosotros acerca del sistema autónomo, ¿no? Del ser humano. Cuando un bebé nace y su corazón late y no está pensando él en eso. No está diciendo, no me tengo que olvidar hoy de respirar, ¿no es cierto? De que mis pulmones me estén oxigenando, que mi corazón esté latiendo, porque eso
cuando hay vida funciona. Y no tengo que estar pensando en eso, lo tengo que poner en mi agenda, ¿no? Pero a medida que la naturaleza va madurando, se va despertando lo que la medicina llama el sistema cognitivo, ¿no? Ahora yo puedo entender una orden y la puedo ejecutar. ¿Por qué? Porque hay vida. Así que ahora que tenés la vida, anda. Vamos madurando, vamos viendo, vamos entendiendo. Así que ahora, anda, revestite, vestite. Expresá el fruto de esa vida que está dentro tuyo. ¿Amén? Cuando esto sucede, amados, lo que no existe como parte de Cristo deja de existir. Es una obra del Espíritu, ¿no? Todos los deseos y pasiones del hombre adámico mueren en nosotros porque su autor ya está muerto. La carne murió y vosotros estáis muertos. El autor de esas obras está muerto. Así que revístanse del que vive. Es para que la vida de Cristo sea manifestada. ¿No? Es que llevamos la muerte de Cristo como un estandarte. ¿Saben lo que está diciendo? En Cristo pudimos morir la muerte que no podíamos morir. Y en Cristo podemos vivir la vida que no podíamos vivir. Él ocupó nuestro lugar en la muerte y nos resucitó juntamente con Él. Así que Pablo dice, no se engañen. Si ustedes operan en la mente equivocada, van a vivir en un engaño. No se engañen. Tengan cuidado con este engaño. Ustedes son una nueva creación. Habitan en una persona que porta todo el poder para expresar por completo el propósito eterno de Dios por el cual fueron creados. Recuerden, no hay vida, no hay verdad sin la evidencia de la transformación del alma, de nuestras vidas, ¿no es cierto? Tiene que haber un obrar divino que muestre que realmente hay vida. Es la expresión de Santiago, ¿no? No, olvídense. O sea, él está diciendo, si el árbol es bueno, da fruto bueno. Si hay vida en el árbol, da fruto. Es la evidencia, la expectativa de Dios de algo que ya fue dado. Y dice que con la eliminación del hombre adámico, no solo es lo que debe suceder, sino que también debería suceder la existencia cada vez más clara de los atributos de Cristo en nosotros, ¿no? Entonces él dice en Colosenses 3:12, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportando unos a otros. Pónganlo en la heladera eso. Recuérdenlo. Y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra el otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes, sean absorbidos por esa vida, por la vida de Cristo. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo unidad. Reina Valera dice, el vínculo perfecto. Así que por favor, andemos. Ahora que tienen la vida, andemos. En la vida que nos fue concedida, en el nuevo hombre, se expresa la sabiduría divina. ¿Cómo? Sí, claro. La mente de Cristo tiene una sabiduría que es eterna y que es divina. No es tu sabiduría. No te esfuerces. No lo vas a encontrar en un libro. Es la mente de Dios. Está en nosotros. ¿Y a qué nos lleva a eso? Bueno, a que la utilización de nuestro tiempo sea llevado al plano de la redención. ¿En qué invertimos el tiempo? ¿No?
¿En qué más? En que nos movemos en la mente correcta, que nos movamos en el corazón correcto. No es nuestra mente, es su mente, no es nuestro corazón, es su corazón. ¿No? Recuerden, tenemos la mente de Cristo, portamos la sabiduría divina, aunque todavía estamos en estas tiendas de campaña, ¿no? Como es este cuerpo de carne y hueso. Y está diciendo, la obra ya está terminada, es perfecta, sin embargo, hay mucho que todavía no la estamos dando a conocer. Entonces, encontramos afirmaciones como esta y terminamos. 1 Pedro 2:11 dice, absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Fíjense en que invierten el tiempo, la agenda. Sabiduría divina. Amén. ¿Qué tienen que hacer? Absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Qué más? 2 Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles. Rajá está diciendo, ¿no? Rajá. Y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, porque eso ya está en ti. Está en nosotros, está en Cristo, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Colosenses 3:2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿no? 2 Corintios 6:14 dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Entienden? Está diciendo, si ustedes quieren ver un obrar divino, lo que tienen que hacer es precisamente no cometer estos errores, no alimentar la carne, porque la carne es un velo, no deja ver a Cristo, no deja que se exprese su obrar divino. ¿No? Recuerden que el fundamento es la obra consumada de Cristo en la cruz. Si no hay cruz, no se ve. No se ve. No alimenten la carne. No es una lista de instrucciones acerca de cómo agradar a Dios. Lo que estamos hablando es el fruto de una vida que ya ha sido manifestada. Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Pablo dice, tienen que ver sabiduría divina en nuestras vasijas terrenales, ¿no? Y entonces dice en 1 Tesalonicenses 4:4 que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea santificado. Efesios 5:15 y 16 dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, sabiduría divina, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 1 Pedro 1:17 dice, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Mientras estén en estas tiendas de campaña, por favor, condúzcanse con temor. Temor divino. Santificación. Huyan de todo aquello que no es Cristo. Amén. ¿Y por qué estas demandas? Porque ya lo tenemos. Porque ya nos fue concedido. Porque ya está en nosotros. Porque estamos completos en Él. ¿Por qué tenemos que ordenar la casa? Porque Dios es un Dios de orden. Lo que está diciendo, cuando una madre está diciendo ordenen la casa, ¿no es cierto? Si va a decir, bueno, tenemos que tener una iglesia ordenada. ¿Cómo se logra tener una iglesia ordenada? Una iglesia local, ¿no? La iglesia es Cristo. ¿Cómo se logra? Muy fácil. No poniendo administradores, ¿no? No poniendo encargados de área. ¿Cómo se logra? Bajo un solo fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La obra de Cristo en la cruz. O sea, ¿qué quiere decir? Si hay cruz, hay menos de nosotros, hay más de Cristo. Y cuando Cristo se expresa como un Dios de orden. Si la vida de Cristo se expresan en orden. El orden, pero no nuestro orden, su orden. Dios no hace nada que no sea en orden. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, no está diciendo que vos cambies tu manera de actuar con Él. Está diciendo morite, porque el Cristo que está en vos honra al Padre. El Hijo honra al Padre. El fruto del Cristo que está en vos es honra. ¿No? El fundamento es la cruz.
es la obra redentora de Cristo en la cruz, ¿no? ¿Se entiende eso? El don de la salvación, la plenitud de vida, el descanso eterno. Todo está en Cristo. Cuando dice, si me aman, guarden mis mandamientos, ¿saben qué está diciendo? Es la evidencia que responde a una expectativa de vida que ya nos fue dada. ¿Dónde? En Cristo. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando, amados. Que Dios lo logre en nosotros. De verdad, capaz que hablé mucho, pero créanme, no hay paso que voy dando que no me encuentre con esta dificultad, la dificultad que tenemos de confundir nuestro obrar con su obrar. Todo obrar es divino. La edificación es divina. Y como siempre digo, más vale que lo entendamos, porque si no en vano trabajan todos los edificadores. Les mando un abrazo gigante, Dios lo logre en nosotros, nos encontramos en el próximo encuentro. Muchas gracias.